Reddit pregunta: ¿cuál es el peor castigo que has recibido o presenciado? Al responderle a mi madre, me golpearon muy fuerte en los testículos con una correa de cuero delgada que se usaba como bolso. La mejor manera en que puedo explicar la sensación es que sentí que me habían quemado gravemente durante unos días. No podía mear sin que me doliera. Hay castigo, luego te la Cuando estaba en los Boy Scouts, alrededor de la década de 1990, al final del campamento de verano, los líderes de la tropa organizaban una ceremonia de corte canguro, en la que reflexionaban sobre el mal comportamiento de los Scouts durante el transcurso de la estadía. Cada niño salía al bosque con un líder de tropa y oíamos gritos y llantos. Nadie sabía lo que estaba pasando. Al principio pensé que era una broma. Los líderes de la tropa simplemente les pedirían que gritaran mientras estaban en el bosque para asustar a los demás, pero cuando regresaron al círculo del campamento estarían llorando histéricamente. Cuando se me ocurrió, reconocieron que había estado bastante callado y que no había causado ningún problema, y por alguna razón eso molestó a todos. Así que tuve que dar un paseo por el bosque. Estaba cagado de miedo, así que agarré un palo en silencio mientras salía del campamento. El castigo: el líder de la tropa te tomaba la mano mientras caminabas por el bosque, te hacía cerrar el puño y luego te sostenía la mano cubriendo desde arriba, con las puntas de los dedos encima de las tuyas. Luego apretaban hacia la dirección de la articulación y el nudillo, eventualmente con más y más intensidad, lo que resultaba en que un niño gritaba y lloraba. Es extremadamente doloroso. Me echaron de los exploradores ese día por azotar a un líder en el cuello con un palo bastante grande. Uno de mis novios en los años 90 me dijo que fue violado por su Scoutmaster y yo le creo. Desde antes que pudiera recordar la edad, hasta que tenía alrededor de 11 años, mi madre solo me decía que fuera al baño. Cumplí ciegamente cada vez. Una vez allí, era mi deber desnudarme, poner mis manos en el suelo de la bañera y mi rodilla fuera de ella en el suelo de madera. Luego entraba y me azotaba de la cabeza a los pies con el cordón de una sartén eléctrica. La última vez que entró, yo estaba parado allí completamente vestido. Cuando abrió la puerta, le agarré el cordón de la mano y se fue corriendo a su habitación llorando. Soy un hombre de 65 años ahora. La mantra de mi vida es que la amabilidad importa. Mi madre una vez me amenazó con llevarme a un orfanato porque ya había terminado conmigo. Llegamos a casa de la tienda y ella me mandó a mi habitación. Unos minutos más tarde, entró con bolsas de plástico de supermercado y me dijo que una era para calcetines y otra para ropa interior. Dijo que debía decidir cuál de mis juguetes iría a cuál de mis hermanos, porque el orfanato no me dejaba llevar nada más. Me dieron hasta que ella terminó de hacer la cena para empacar y dividir mis cosas. Me senté en mi habitación el resto de la noche con las cosas empacadas y los juguetes divididos. Nadie volvió por el pasillo esa noche y al día siguiente actuó como si nada hubiera pasado. Es una broma, normal y corriente, ahora que soy mucho mayor. Odio esos chistes. Mi ex esposa, cuando está enojada, les dice a nuestros hijos que ya no tienen madre, que pueden olvidarse de ella. Después simplemente niega haberlo dicho, o que deberían saber que no lo dice en serio, pero dañó su relación más allá de la reparación en este punto, y ya casi no la visitan, y ella no parece entender por qué. Cuando estaba en la escuela católica, dos de mis compañeros de clase, cada uno de ellos de unos 10 años, fueron sorprendidos besándose en el patio de recreo. El chico se despidió con una severa charla. La niña se vio obligada a levantarse frente a toda la escuela y leer un ensayo sobre la cosa horrible que había hecho. Se hicieron referencias al pecado original y al final tuvo que ofrecer una disculpa entre lágrimas por tentar al niño y luego anunciar que todas las niñas de la escuela no podrían entrar al recreo por el resto de la semana. Fue el peor castigo en más de un sentido. Mi mamá me compraba ropa que no me quedaba bien para que dejara de ser gorda. No estaba gorda, tendría que salir todos los días con el dolor de los jeans, eran tallas más pequeñas y pensar todo el día en lo gorda que estaba. En un momento, puso un candado en la despensa. Si quería comida, tenía que pasar directamente por ella, y si no sentía que debía comer, no me dejaba ni cuando tenía hambre. Cuando invitaba a mis amigos, tenía que esconder los dulces en mis zapatos para que mi mamá no se enterara. Constantemente me decía que estaba gorda, que no le agradaría a nadie, que me iban a acosar. Creí cada palabra.
Cuando mi hermana tuvo un trastorno alimentario, mi madre detuvo todos estos comportamientos e inmediatamente comencé a comer como una loca. Tantos años de tener que evitar todo tipo de alimentos porque ella no me dejaba comerlo. Me hizo comer tanto porque tenía miedo de que me lo quitaran. Avancé rápido unos años y lucho contra la obesidad porque no puedo dejar de pensar que tengo que comer todo lo que pueda porque me lo pueden quitar. Tengo miedo porque últimamente siento que estoy entrando en el territorio de los trastornos alimentarios después de haberme hecho vomitar 2 veces esta semana y deseando poder morirme de hambre. Dejado fuera de la casa, medio desnudo, con un plato lleno de comida que no me gustaba cuando era niño, siendo golpeado con un látigo, era una de las cosas más dolorosas para ser golpeado y dejado en la oscuridad con insectos. Mis padres calientan la vajilla de plata y luego la ponen directamente sobre mi piel, y cuando no tienen ganas de esperar a que la vajilla de plata esté lo suficientemente caliente, simplemente usan los fósforos, la encienden y queman mi piel directamente con ella, tirando de mi cabello. Hasta se aseguran de tener varios mechones de cabello en sus manos. Invitan a todos los miembros de la familia y a muchos amigos, y luego me hacen pararme frente a todos y comienzan a burlarse de cómo me veo, hablo, camino, etc. Hay mucho más, pero me siento como una mierda hablando de esto, y en realidad nunca le he contado a nadie sobre estas cosas, así que se siente tan extraño, y todo esto me ha estado sucediendo desde que tenía 5 años hasta ahora. Y sí, eso es cierto, hay mucho peor, y estoy siendo dramático, pero sentí que quería decir esto. Mi papá una vez me dijo que decidió tener hijos para que puedan actuar como esclavos para él. Quedarse encerrado en una habitación sin ventanas, sin comida, por agua durante 8 horas al día, 2 o 3 días a la semana. Para referencia, tenía unos 10 años, y esto lo hizo la escuela pública a la que asistí. Similar, excepto en casa. Llegaba a casa de la escuela todos los días e inmediatamente me paraba en la esquina hasta que llegaba la hora de acostarme. Fue mi vida durante meses y no tengo idea de lo que hice para comenzar este castigo. Si alguna vez me atrapaban fuera de la esquina para ir al baño, me golpeaban y me enviaban de vuelta a la esquina. Yo estaba de vacaciones, mi primera vez alojarse en un encantador resort. Conocí a un hombre mucho mayor que yo, que no dejaba de invitarme a salir. Lo reprendí constantemente y luego, cada vez que nuestros caminos se cruzaban, me pedía que me uniera a él en su suite. Siempre le decía a la gente al azar cómo le estaba rompiendo el corazón. ¿Cómo sería tan bueno conmigo? Se sentía como si siempre me estuviera mirando o hablando de mí. Estaba allí con muchos amigos, así que la gente me animaba a salir con él, porque era un buen tipo y me compraba todo lo que quería. Todo lo que quería era que se fuera a la mierda. Una noche él y su grupo de amigos me encontraron en el bar y me rodearon, me acosaron, agredieron sexualmente, todos tratando de obligarme a salir con ellos. Me dijeron que era un castigo por decir que no, que iba a aprender mi lección de una vez por todas. Dijeron todos los clichés que crees que dirían. Eran jodidamente tontos. Justo cuando estaba perdiendo la esperanza de que iba a ser capaz de salir de la situación con un idiota obstinado, entra el héroe, un metalero joven e increíble, con una barba de chivo gloriosa. Me rescató. Más de una década después, pienso en él y espero que su vida esté llena de cosas buenas. Tenía una amiga de la infancia, cuando tenía unos 7 años, a la que visitaba todos los días. Sus padres eran despiadados, era una mala casa. Un día la visité y ella estaba en problemas por Dios sabe qué. Los padres me dijeron que me parara en la esquina y esperara mientras golpeaban a su hija. A esa edad no tenía absolutamente ninguna idea de lo que estaba bien. Eso representaba muchas cosas, pero verla llorar para que se detuvieran fue bastante brutal. Todavía pasamos el rato. Uno de los pocos recuerdos vividos que tengo con ella. Esa amiga fue bastante traumática, por lo que gran parte de mi tiempo con ella estaba bloqueado. Solo sé que esas palizas ocurrían con frecuencia. Mi mamá hizo el famoso lávame la boca con jabón. Una vez, no fue como cuento de Navidad, donde me metí una pastilla de jabón en la boca, pero estuvo lo suficientemente cerca. Consiguió un trapo jabonoso y lo suficientemente burbujeante. Luego me sacó la lengua de la boca y la frotó de arriba a abajo varias veces, enjuagándose entre cada una. Literalmente estuve escupiendo por todas partes en el piso por el resto de la noche. Eso fue asqueroso. Sí. Escuché que mi mamá le dio ese castigo a mi hermano. Se aseguró de rasparle la barra de jabón en los dientes para que le quedara jabón en la boca. Nunca olvidaré escuchar eso a través de la pared. Mi habitación compartía una pared con su baño.
Aparentemente, él volvió a maldecir justo después de eso, por lo que ella decidió que el castigo no era bueno porque no funcionó, solo un simple e inocente "oh". Mis padres estaban seguros de que mi hermana con necesidades especiales estaba orinando en lugares de la casa. Le hicieron tomar un trago de vinagre de sidra de manzana y le dijeron que mi papá orinó en el vaso. La obligaron a hacer esto frente a mí, a la edad de 9 años. Literalmente, tuve un ataque de nervios porque sabía que estaba jodido y mal. Luego me dieron vino blanco porque no me podía calmar. Me obligaron a beber un vaso y luego irme a la cama y a la escuela al día siguiente. Eventualmente, sacaron a mi pobre hermana de la casa, me dejaron a mí. Mis padres fueron más amables conmigo, pero aún así, estaban súper jodidos. Hasta el día de hoy pienso en lo que le hicieron a mi dulce hermana y me enfado mucho. Ella y yo ahora somos cercanos y no hablo con mis padres en absoluto. Ella tampoco. Somos más felices. Espero que ambos se pudran en el infierno.